Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa que hoy habla de impacto regulatorio. Realmente para nosotros es un privilegio y un honor que nos puedan acompañar. En estos momentos cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Buenos días, estimado Julio. ¿Me confirma si se logra escuchar? Buenos días, licenciada. Perfecto, le escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días para todos. Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Un gusto verles nuevamente a través de la pantalla, ¿verdad? En modalidad virtual. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria y esta cita. Aprovecho entonces para darles una cordial bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de tendencia global y además de gran importancia para El Salvador. Y estamos hablando de la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador. Y además posiciona al país en temas de gran relevancia, ¿verdad? Estos temas de relevancia, como sabemos y que siempre impulsamos desde el OMR, son la promoción del clima de negocios, el impulso a la competitividad, el comercio exterior y, por supuesto, la atracción de inversiones. Este encuentro, entonces, que tiene lugar el día de hoy, se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2025 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en el año 2023. Como sabemos, y si hemos llegado hasta acá con las capacitaciones, con este proceso de formación en mejora regulatoria, la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, para contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Así dice la Ley de Mejora Regulatoria. La EIR, que ya dijimos que forma parte de las herramientas de mejora regulatoria, comprende, por ejemplo, un proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones. Además, es un proceso que garantiza y representa la mejor de las alternativas para atender una problemática específica y es un instrumento que nos va a ayudar en la reflexión y el análisis a realizar un uso racional de la regulación, promoviendo reflexiones sobre, por ejemplo, cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son los objetivos que se persiguen con la regulación de la denominación que sea, ¿verdad? Y además nos obliga también a pensar cuáles van a ser aquellos usos que le vamos a dar a la regulación y cuáles van a ser los mecanismos de cumplimiento de la regulación. Y por supuesto, si contamos con los recursos para poder echar a andar esta regulación. Y un elemento que nos parece además de gran importancia en materia de evaluación de impacto regulatorio es que cuando le damos cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria sobre evaluación de impacto, también le damos cumplimiento
a la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿verdad? Al articulado que iniciamos en la Ley de Procedimientos Administrativos a partir de la disposición o del artículo 159, 160, 161, que nos habla de la potestad normativa, ¿verdad? Y de la forma de la elaboración de las regulaciones. Vamos a analizar entonces estos contenidos con mayor profundidad durante el desarrollo de la presente capacitación. Y en esta oportunidad va a estar conducida por la licenciada Marcela Marcía, quien es especialista del área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación. Y además va a estar apoyada en backstage por el ingeniero Rafael Juárez, a quien estoy segura que todos conocemos y que escuchamos con mucha frecuencia en las capacitaciones del OMR. Además, es nuestro gerente del área, ¿verdad?, de la evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa. Entonces, vamos a estar muy bien acompañados, conducidos, dirigidos en esta capacitación el día de hoy y les vamos a agradecer que vayamos tomando las notas, formulando las consultas que estimen pertinentes para generar o tratar de generar por lo menos un diálogo, ¿verdad? Un verdadero diálogo que nos permita llegar a profundizar los conocimientos en materia de evaluación de impacto regulatorio. Si les parece bien, entonces, y si tenemos la oportunidad, les voy a pedir por favor que habiliten sus cámaras para que podamos registrar este encuentro en modalidad virtual y ubicarlo en las redes. Muchísimas gracias. Gracias, ahí vemos que están abriendo sus camaritas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están, sí, vemos que están abriendo sus cámaras. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un gusto saludarles. Tenemos representantes del órgano ejecutivo, de instituciones autónomas, de órganos constitucionales y, por supuesto, de municipalidades. Muchísimas gracias. Bien, decirles que en el chat de la reunión vamos a ubicar la lista de asistencia para que por favor puedan registrar nombre, correo electrónico, teléfono, a efecto de que este día por la tarde se les esté compartiendo la grabación de esta capacitación. Y por otro lado, si tenemos alguna consulta, por favor no duden en realizarla a través ya sea del chat de la reunión o levantando o indicando la manita digital, ¿verdad? Y con todo gusto les vamos a poder atender la consulta. Bien, ahí veo, sí, veo que están, sí, representantes de diversas instituciones del Estado nos están acompañando. Muchísimas gracias. Desde la Dirección General de Correos, desde la Alcaldía de San Salvador Este, el Instituto Salvadoreño de Turismo, bienvenidos, muchísimas gracias. Fiscalía General de la República, Gerencia de Cooperación, San Miguel Norte, Alcaldía Municipal de La Paz Este, Academia Nacional de Seguridad Pública, aquí lo estoy leyendo, muchísimas gracias. Gerencia de Asuntos Jurídicos de la PGR, ISBM, Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Escuela de Capacitación de la Fiscalía, Viceministerio de Transporte,
Ministerio de Gobernación, Departamento Jurídico, CONSA, Ministerio de Obras Públicas, Alcaldía San Miguel Centro, COSEP o PAMS, Dirección General de Aduanas, UES, Universidad de El Salvador, IAIP, Alcaldía de La Paz Oeste. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Excelente. Tengan excelente día, excelente jornada. Aprovechemos. Tenemos a nuestros excelentes colegas, el ingeniero Rafael Juárez, la licenciada Marcela Marcilla, que son expertos, conocedores en materia de evaluación de impacto regulatorio y que nos van a conducir en esta capacitación. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Y dejamos entonces el uso del micrófono a la licenciada Marcela Marcilla. Adelante, licenciada. Muchas gracias, directora. Bueno, tengan todos muy buenos días. Tal como lo mencionaba la licenciada, el día de ahora pues vamos a hablar lo que es una de las herramientas del organismo de mejora, que es la evaluación de impacto regulatorio. Voy a proyectar ahorita la presentación que tenemos lista para el día de ahora. Solo me confirman si pueden. Excelente. Bueno, como les mencionaba, esta es una de las 4 herramientas, ¿verdad?, con las que trabajamos en esta institución, ¿verdad? Y nos basamos principalmente en las regulaciones. Vamos a dar inicio dando, ¿verdad?, conocer, siempre nos gusta enfatizar mucho el objeto de la ley de mejora, ¿verdad?, porque es lo que nos respalda a nosotros como institución, nuestra acción, ¿verdad?, para toda nuestra acción de trabajo para todas, con todos los sujetos obligados con los que trabajamos. Y no es más que asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Si bien estos 4 componentes, ¿verdad?, que forman parte de nuestro objeto de ley, se fundamentan principalmente en cómo nuestras regulaciones vigentes contribuyen, ¿verdad?, a mejorar el clima de negocios, competitividad, comercio exterior y atracción de inversiones. Si más de alguna regulación vigente no persigue, perdón, me dicen que no se ve la presentación. No sé si la pueden ver ahorita, perdonen. Sí, van a disculpar, ¿verdad? Si algunos no lo lograron ver, pero bueno, gracias a todos los que están en el chat y las manitas también. Si hay una manita levantada, bueno, vamos a continuar entonces, gracias. Como les mencionaba, ¿verdad? Esos 4 elementos es lo que prácticamente enfatizamos, ¿verdad?, al momento de hacer un análisis, una evaluación de impacto. Pero también va un poco más allá, que más adelante vamos a ver cómo nosotros pues identificamos esas problemáticas, o sea, qué tipo de problemáticas están afectando el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones, que esto nos impide tener regulaciones de calidad y de igual manera pues un accionar más eficiente como institución. Como parte también importante del quehacer de la institución, tenemos en esta lámina lo que es el ecosistema del trámite, el cual pues y define cada uno de los pasos que conlleva desde la identificación de la competencia a la autoridad, ¿verdad? Es decir, desde que nos dan potestad en una ley para poder exigir requisitos o exigir trámites a nuestros sectores regulados. Y todos estos pasos, ¿verdad?, están enmarcados en lo que es siempre visualizar y tener una regulación de calidad y que sea eficiente. Por lo tanto, esto es más que todo una visión integral, ¿verdad?, tomando en cuenta diferentes perspectivas
y el entorno digital, que hoy por hoy pues es una parte importante que como institución estamos buscando fomentarles, cómo la digitalización va transformando cada día más y mejorando cada día más los procesos, ¿verdad? Entonces, esa es una parte clave dentro del ecosistema. Y por supuesto que esto pues es un trabajo conjunto que se busca que siempre haya una sinergia entre OMR y instituciones de la administración pública, a manera de que todas las regulaciones que tengamos puedan no solo solventar una problemática, sino que también nos vuelvan mucho más eficientes al momento de brindar nuestros servicios. Bueno, hoy vamos a la parte de las definiciones, ¿verdad? Porque hablamos mucho en esta parte de regulaciones. Si bien las regulaciones las definimos de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Mejora, como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, norma técnica u otros. Siempre tenemos que tener en cuenta que para someter una normativa o una regulación, ¿verdad?, a una evaluación de impacto, siempre tenemos que ver que esta regulación vaya a tener una interacción hacia el exterior, ¿verdad? Porque así como nosotros tenemos normativas internas que nos rigen nuestras funciones, ¿verdad?, diarias, también tenemos regulaciones que van hacia sectores específicos, ¿verdad?, hacia aquellos. Entonces, todas esas regulaciones que tengan una afectación hacia otros sectores, eso sí deben ser sometidos a una evaluación de impacto. Y por lo tanto, la definición de evaluación de impacto regulatorio, ya la directora lo mencionaba, ¿verdad?, como parte introductoria a esta capacitación, es aquel proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Si ven, aquí se hace mucho énfasis en atender una problemática, ¿verdad? Es decir, todos nosotros, todo el aparataje de instituciones, siempre tenemos, ¿verdad?, que resolver constantemente problemas. Entonces, la finalidad, ¿verdad?, la regulación es eso, es reformarla, flexibilizarla o implementar una nueva regulación a fin de solventar una problemática identificada por la institución, que están vulnerando derechos hacia la sociedad, o se está vulnerando derechos hacia el sector al que nosotros tenemos la potestad de regular. Entonces, siempre hay que enfatizarnos mucho también en esta parte, ¿verdad? Que igual más adelante vamos a indicar cuáles serían algunas problemáticas o hacia dónde, ¿verdad? En términos un poco más metodológicos, ¿verdad? Y conceptos económicos, pero que nos van a ayudar a identificar esa problemática. Bueno, ya entrando a lo que es la evaluación de impacto, ¿verdad? Nosotros en nuestra ley definimos o clasificamos las regulaciones en dos. Aquellas regulaciones que no generan costos de cumplimiento. Si no genera un costo de cumplimiento, vamos a tener que solicitar, ¿verdad?, ante el OMR un formulario de exención de IR, y por lo tanto OMR responde, ¿verdad?, ya sea un dictamen pues favorable u observaciones mediante este dictamen de exención. Y por otro lado tenemos las regulaciones que generan costos de cumplimiento, que ya pues implica, ¿verdad?, un análisis más profundo, donde se identifique o donde se detecten, ¿verdad?, que efectivamente esta nueva regulación va a generar costos, y justificando la necesidad identificando la necesidad y el por qué se están generando costos de cumplimiento. Entonces, las regulaciones que generan costos de cumplimiento las podemos identificar como aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Es decir, en muchos casos requerimos exigir un poco más, ¿verdad?, a los sectores, por el hecho de que estamos viendo que
hay afectaciones a otros grupos, ¿verdad?, que no están implícitos en la actividad que se realiza. Entonces, es necesario para proteger, ¿verdad?, muchos aspectos que pueden ser salud, medio ambiente, etcétera. Entonces, sí es necesario que se vea que, si bien un costo de cumplimiento se requiere, ¿verdad?, porque se requiere tener un poquito más de normativas más exigentes para evitar que nuestros recursos, por ejemplo, se puedan agotar en el corto plazo. Entonces, pero estos costos deben de estar sumamente justificados, ¿verdad?, dentro de las regulaciones. También tenemos aquellas que crean o modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Esta excepción, ¿verdad?, nos permite identificar, ¿verdad?, en primer lugar, si estamos, nuestra normativa, sí, adelante, resolutor, bueno, Dirección de Asuntos Jurídicos. Buenos días, licenciada y compañeros que se encuentran presentes en esta capacitación. Disculpe la interrupción, pero quería hacerle una consulta. Fíjense que nosotros como San Salvador Este tenemos un distrito que hace 2 años, a través de autorización del Consejo Municipal, aprobó una política pública denominada Ruta de Atención a Personas que han sufrido violencia por el desplazamiento forzado interno. Entonces, ahora presentamos una propuesta para poder como ampliar la cobertura de esta ruta de atención a los 4 distritos. Ahora, mi pregunta es si este documento tendría que pasar siempre por la revisión de la OMR con una exención. Gracias. Vaya, entiendo de que es en beneficio para sectores que han sido vulnerados, ¿verdad, licenciada? Si es así. Y si se, en este caso, pues primero habría que analizar específicamente cuál sería como la modificación. Pero si en un primer momento usted me indica que lo que buscan es ampliar la cobertura, es decir, para que este beneficio sea para todos los distritos que componen la municipalidad, ahí estamos generando un beneficio para todos, ¿verdad? Entonces, ahí nos están vulnerando derechos. Y en ese caso específico, que como se está ampliando y se está buscando mejorar beneficios, podría considerarse que puede ser una exención. Sin embargo, habría que ver la normativa, porque también qué tipo de exigencias o qué más se está pidiendo para considerar, digamos, estos grupos. Pero creo que podríamos analizarlo más adelante, si usted gusta, teniendo una reunión con la alcaldía y poder pues ahondar en ese tema. Pero me parece súper atinado su Le agradezco mucho, mensaje. licenciada, muy amable. Gracias a usted. Bueno, comentaba que en cuanto al tema de simplificación, ¿verdad? Hoy por hoy, pues nosotros también, como mencionaba la licenciada, estamos en la gerencia de simplificación de trámites, ¿verdad? Entonces, ¿qué se busca? Que de 10, por ejemplo, de 10 trámites que usualmente exigimos, ¿verdad?, para que una persona natural o jurídica deba de cumplir para ser acreedora de alguna licencia, permiso, o credencial, ¿verdad? ¿Cómo buscamos facilitarle, ¿verdad?, sin dejar de lado pues la necesidad de la exigencia que se tiene? Entonces, muchas veces el simplificar puede ser, ¿verdad?, por ejemplo, eliminar aquella documentación que hoy por hoy la misma institución emite, ¿verdad?, a los sujetos regulados, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner de caso el ejemplo que ponen los compañeros acá de los abogados, ¿verdad? El tema de pedir copias certificadas, ¿verdad? La LPA pues nos orienta que hoy en día ya no es necesario pedir una copia certificada, sino que basta con una copia simple. Entonces, toda esta parte de simplificación y facilitación del cumplimiento permite eso, eliminar aquellos requisitos que ya no son necesarios, aquella carga administrativa que ya no es necesaria. Entonces, si la orientación de la reforma o la nueva regulación va a eso, a la forma de simplificar, de eliminar y por lo tanto facilitar su cumplimiento, esto nos permite pues orientarnos directamente a que nuestra regulación va directamente a una solicitud de exención, ¿verdad? Pero cada institución debe hacer un análisis interno, ¿verdad? Sé que
todos estamos pues inmersos en muchas actividades, pero es indispensable que tengamos en cuenta qué es lo que le estamos exigiendo ahora a nuestros regulados y si realmente es necesario exigirle eso y cómo podemos facilitarles a ellos su cumplimiento, porque al final eso viene a abonarnos a nosotros como instituciones a poder ser más ágiles. Entonces, imagínense que pedimos excesivos documentos, ¿verdad? Que tengan que presentarlos de manera física. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo vamos a ser nosotros incluso más eficientes? Entonces, siempre debemos de tener esta práctica de mejora regulatoria en nuestras normativas. Otra es aquellas que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones. Y por último, las que establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de particulares. Ahora, los costos de cumplimiento los vamos a definir como aquellos costos en el que los sujetos obligados incurren para satisfacer los trámites, requisitos y papeleo para cumplir con las obligaciones de la regulación. Los costos originados a partir de la regulación pueden clasificarse como costos financieros directos, los costos de cumplimiento. Dentro de los costos de cumplimiento están los costos financieros indirectos, los costos administrativos y los costos de retraso. Entonces, dentro de esta esquematización de los costos originados a partir de la regulación, enfatizamos mucho en el tema de los costos de cumplimiento. Si bien es importante tener en cuenta los otros costos, ¿verdad? Porque también están de manera implícita en lo que es nuestra regulación. Pero si no hubiese una regulación, ¿verdad? No hubiese costos de cumplimiento. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos costos de cumplimiento? En este esquema, ¿verdad? Vamos a definir los costos sustantivos de cumplimiento como aquellos costos de la regulación, ¿verdad? Es decir, que surgen de las obligaciones legales impuestas a través de reglamentos, normas o cualquier otro instrumento jurídico. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando una normativa pues exige, ¿no?, el equipamiento de las instalaciones con extintores en alarmas de incendios, que creo que esa es una exigencia pues que todas las instituciones debemos de tener por el tema de evitar cualquier incidente que tenga pues afectaciones con tema de incendios. Las cargas administrativas, para que estas las mencionaban como aquellos costos por obligaciones de información derivadas de la regulación que las empresas deben de cumplir solo porque la regulación lo requiere. Por ejemplo, tenemos reportes mensuales, ¿verdad?, que deben presentar por el cumplimiento, para verificación y seguimiento de una normativa, el llenado de formatos, la verificación de requisitos, entre otras cargas, ¿verdad?, que si bien no hay que ver lo que sea malo, sino que hay que justificar, ¿verdad? Sí son necesarias hay que llevar un control, un seguimiento, pero si bien a veces hay que verificar dentro, ¿verdad?, de nuestras normativas, aquellas cargas que puedan no ser tan necesarias, ¿verdad? O ver de qué mecanismos podríamos facilitar la presentación. Tenemos los costos administrativos, que estos son pues los costos usuales, ¿verdad?, que abarcan las actividades administrativas, que siempre van a estar, aún si se eliminara la regulación. Y los costos de retraso, que son las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan los requisitos o la aprobación que exige la regulación. Por ejemplo, aquí hace énfasis en el tiempo, ¿no?, ¿verdad? Cuánto o sea, la demora por aprobación o por ser acreedora de algún permiso, eso le genera tiempo y recursos en cuestiones de pérdida para el sector regulado, para las personas que están reguladas y que están esperando esa aprobación para poder ejercer su actividad económica. Y aquí pues tenemos ejemplos, ¿verdad? Notificación de aprobación, expedición de licencias de trabajo, entre otros. También tenemos otros costos, ¿verdad?, que no son, digamos,
propios del costo de cumplimiento, pero así como les mencionaba, siempre tenemos que tenerlos en cuenta. Está el costo financiero directo, que es el resultado de un requerimiento concreto y directo de la autoridad competente para poder llevar a cabo una acción en particular. Por ejemplo, el pago de derechos de licencia a conducir, el pago de derechos de licencia para vender bebidas alcohólicas, entre otros. El costo de oportunidad, que no es más que aquel costo en el cual diferimos alguna actividad por realizar otra actividad, ¿verdad? Considerada como más productiva. Tenemos el ejemplo de una regulación que restringe el número de toneladas que puede transportar una embarcación independientemente de su máxima capacidad. Los costos macroeconómicos, que ya son más meramente, influyen variables macroeconómicas y que puede tener una afectación, sí, por ejemplo, con el tipo de interés o tipo de cambio. Y los costos estructurales de largo plazo, que son aquellos costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deben de cubrir, para cumplir siempre con la regulación. Un ejemplo, una regulación que solicita la verificación de emisión de CO2 de los automóviles cada cierto tiempo para que estos puedan circular. Bueno, ya entrando a lo que es el formulario, no sé si logran visualizarlo, si no, en la presentación que se les va a compartir por la tarde, está el link para que lo puedan descargar y puedan pues analizarlo y tenerlo al momento que consideren pues que es necesario remitirlo ya el proyecto de normativa. Aquí es importante mencionarlo, que no lo mencioné yo, pero sí se menciona en la capacitación que se da de agenda regulatoria, que las regulaciones, deben de estar en la agenda regulatoria. Aquí son la evaluación y la agenda son instrumentos complementarios en el sentido que las regulaciones que ustedes proyectan realizar, ¿verdad? En un periodo, en un año, deben de estar incluidas en la agenda regulatoria, aún las que manden a una solicitud de EIR o exención. Eso es solo como comercial. Pero bueno, ya entrando para el formulario, vemos que la información general, pues, es básicamente la institución, ¿verdad? El nombre de la propuesta, ¿verdad? Regulación. Aquí sí quiero hacer énfasis de que siempre nos puedan colocar si es un reglamento tal, decreto tal, ley, ¿verdad? Porque a veces pueda que el nombre de la regulación como tal no le anteceda el prefijo de ley o reglamento, pero sí necesitamos porque ya tuvimos unos 2 casos, para que siempre pues lo coloque. Por supuesto, el nombre de la institución. Aquí pues la base legal que faculta a la institución para proponer o emitir regulaciones para la materia. Aquí, para poder ser un poco más específicos, pueden colocar únicamente el nombre de la normativa, ¿verdad? O ley, bueno, en este caso la ley, y el artículo. Aquí pues nosotros podemos hacer la investigación sobre la normativa para que eso pueda pues indicar nada más en qué artículos es que ustedes los faculta, ¿verdad? Para poder proponer o emitir regulaciones. Bueno, en el numeral 5 se pide que escriban en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? Es decir, vamos a poner cuál es el objetivo de la regulación, ¿verdad? Como tal, qué buscamos con la regulación. En el numeral 6 pedimos el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona autorizada para recibir notificaciones. Usualmente cada institución tiene nombrado un enlace propietario y enlace suplente, los cuales pues pueden venir colocados en el formulario, pero también solicitamos que venga pues otros nombres más, principalmente del comité o de las personas, ¿verdad? Que están involucradas o que estuvieron involucradas en la elaboración de la normativa. Porque si bien es algo que repetimos constantemente, los instrumentos son meramente técnicos, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, se requiere hacer consultas por parte del OMR, ¿verdad? Referente a temas de
pueden ser muy de temas estructurales o de temas muy más allá que es de fondo, ¿verdad? A fin de no caer en la mala interpretación, sino que tratamos de que también esta comunicación sea fluida, ¿verdad? Y que podamos pues avanzar con el tiempo de entrega de los dictámenes. Ahora, en la sección B es la descripción principalmente de la problemática, ¿verdad? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos resolver, ¿verdad? Con nuestra normativa, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Reducir índices, por ejemplo, de morosidad o buscamos reducir la contaminación, buscamos reducir el alza bueno, se ha visto alza, ¿verdad? De enfermedades últimamente, entonces, ¿qué buscamos con la regulación? O sea, ¿qué problema atacamos y qué problema buscamos minimizar, ¿verdad? Con la regulación. Y en el numeral 8 pedimos que previo a considerarse que efectivamente tiene que implementarse la regulación, si se consideraron otras opciones distintas a la regulación y si se consideraron por qué o no, sí o no, si se consideraron describir cuáles son y si no, o sea, ¿por qué, verdad? Consideran que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Sí, en muchos casos ya por ley se establece que se tiene que realizar pues reglamentos normativas a fin de disminuir ciertas problemáticas o simple y sencillamente pues es la mejor opción, ¿verdad? Porque de manera voluntaria muchas veces no se visualiza el cumplimiento esperado y por lo tanto se requiere pues tener una regulación que sea precisamente estricta, perdón, que sea exigente. Ya en el numeral C, pues ya es un poco, como decimos, una cascarita dentro del formulario, porque si bien al momento de que cada una de las instituciones o una institución específica identificó que su normativa no genera costos de cumplimiento, por lo tanto, aquí es un no y ninguna de estas, ¿verdad? Está inmersa en la normativa. Pero si consideran que en el momento del análisis, de ir en el llenado, específicamente vemos que sin mi normativa sí crea nuevas obligaciones, sí crea trámites, entonces ahí efectivamente hacemos ese chip, ¿verdad? Donde cambiamos y efectivamente pues no era la vía de una exención, sino que de una EIR. Entonces aquí sí es digamos, una cascarita que hemos identificado para que puedan estar seguros, ¿verdad? Que su regulación no genera costos de cumplimiento. Y de igual manera, pues ya una vez que ingresa, se verifica, se hace el análisis y en caso pues sea contrario, que ya es pasado, pues se dice que en efecto genera costos y por lo tanto pues tiene que ser por la vía de una EIR. Y en el numeral 11 pedimos que se justifiquen las razones por las cuales la propuesta de reforma no genera costos de cumplimiento y respaldar, ¿verdad?, la selección a la pregunta anterior. Y en el numeral 11 se anexa la propuesta de regulación y toda la documentación que estimen pertinentes que respalda su solicitud. Es decir, por ejemplo, si es una reforma, ¿verdad? Si pedimos que venga, por supuesto, la normativa vigente y la propuesta de reforma, porque eso nos permite hacer una comparación, ¿verdad?, de cuáles han sido los cambios. Ya en lo que es el formulario de EIR, ¿verdad? La información, pues, de la sección A es meramente igual, ¿verdad?, que la del formulario de exención. Pero ya en la sección 2 sí ya cambia, ¿verdad? Porque aquí ya pedimos un poco más de detalle, ¿verdad? De estadísticas, ¿verdad? De cuantificar esa problemática a partir de el tamaño de la población afectada, la frecuencia con que esa problemática se ha dado, su temporalidad, ¿verdad? Entre otros aspectos que consideran que pueden abonar a sustentar la problemática identificada. También, cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación.
¿verdad? Esto es importante porque aquí nosotros le llamamos un escenario cero, ¿verdad? Donde efectivamente no existe regulación o simple y sencillamente la regulación que está vigente sin hacer alguna reforma o algún cambio, cómo, ¿verdad? Va evolucionando. Y esto pues nos da un parámetro donde más adelante vamos a ver cómo el cumplimiento de nuestros objetivos, al ser un tiempo limitado, puede verificarse que en ese tiempo, cómo hemos cumplido, ¿verdad? Cómo se ha cumplido, cómo se ha reducido esa problemática. Entonces, ese escenario cero, ¿verdad? Escenario base nos permite eso, para poder tomar como base, ¿verdad? Desde el momento que se implementa hasta posteriormente 5 o 10 años, donde podamos evaluar, ¿verdad? Si efectivamente esta regulación, pues, pudo reducir la brecha de alguna problemática o por el contrario, ¿verdad? No fue la esperada. Y también, pues, exponer los objetivos de la propuesta de regulación. Es decir, que se busca con la regulación, ¿verdad? Va parecido un poco a lo que es la descripción, pero aquí sí detallamos. En muchos casos se detallan los objetivos de manera objetivo general o objetivo específico, ¿verdad? Aquí hay algo en el chat. Sí, vamos a enviar, si usan también, vamos a enviar con las PPT el link y si usan también los formularios en Word para que también lo puedan tener. Gracias por el comentario. Bueno, ya en la sección 3 ya va más específica en temas de la identificación de las alternativas. Y en el numeral 11, si observan, pedimos que se describa cómo la problemática ha sido atendida en otros países o cuáles son las buenas prácticas internacionales en la materia. Es importante ver que tengamos, muchas veces es la identificación de otros países, cómo ha atendido la problemática, nos permite tener un panorama o un espejo de cómo podría suceder, ¿verdad?, en la aplicación de nuestras normativas. Si bien pueden ser contextos diferentes, pero los objetivos pueden ser acertados, ¿verdad? Entonces, esto nos permite tener una investigación, ¿verdad?, la vamos a llamar, de cómo otros países lo han hecho. Y tener buenas prácticas en el sentido de adaptar otro tipo de herramientas que pueda que no sea precisamente la regulación, sino que puedan ser específicamente buenas prácticas de mejora regulatoria. Es decir, otras alternativas, no precisamente la regulatoria, pero que nos permiten, que han permitido a otros países reducir, ¿verdad?, alguna brecha, reducir alguna problemática. Ya en el numeral 12 pedimos que identifiquen 3 alternativas, que es la no hacer nada, que es la misma estado cero, ¿verdad? Statu quo, la alternativa no regulatoria, ¿verdad?, que en otras capacitaciones hemos hablado que esta pues es precisamente aquella donde no se ejerce mayor cumplimiento, ¿verdad?, sino que es prácticamente establecer una norma, o vamos a llamarlo, algún mecanismo que de manera voluntaria los sujetos regulados o los sectores regulados tengan un cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eso nos permite también tener ese panorama de, al momento de implementar una regulación, cuánto va a ser el nivel de cumplimiento que vamos a tener por parte de los sectores regulados. Y por último, que siempre ponemos la alternativa regulatoria. Si bien en esta parte es únicamente poner el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si no hacer nada, pues si hay una normativa vigente, pues mantener la normativa vigente y el nombre de la normativa. Alternativa no regulatoria, que otros mecanismos, hay algunos incentivos, se han hecho campañas de sensibilización sobre uso de XY herramientas, se me ocurre. Y por último, ¿verdad?, la alternativa regulatoria, que no es más que la normativa o la regulación que está sujeta a aprobación y que está sometida bajo una evaluación de impacto. En el numeral 13 tenemos lo que es la identificación para cada una de las alternativas, cuáles son los beneficios y costos. Aquí no estamos pidiendo, ¿verdad?, que sean beneficios y costos meramente monetarios, ¿verdad? Que si bien
si se posee, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta porque pues vamos viendo realmente cuál va a ser un beneficio neto, ¿verdad? Para cada uno de los sectores que se ven beneficiados o afectados con la regulación. De aquí pues pueden ser meramente cualitativos, ¿verdad? Para cada una de ellas. Y en el numeral 14 pues indicar, ¿verdad? Especificar por qué considera que los beneficios son superiores a los costos y que la opción, ¿verdad? Seleccionada, que en este caso es la alternativa regulatoria, es la mejor opción. Aquí es necesario fundamental en caso que se tenga, ¿verdad? Aquí somos un poco flexibles, ¿verdad? Incluir, ¿verdad? Información cuantitativa disponible. Ya sabemos que en algunos casos pues no se tiene, pero sí motivamos a que se empiece a obtener data, ¿verdad? Porque es importante para medir más adelante e internamente por la institución medir, ¿verdad? Cómo va a ser el impacto. Ya como finalizando en el formulario, tenemos la sección 5 y 6, que es la sección 5, que es detallar, ¿verdad?, los mecanismos requeridos para la implementación de la propuesta de regulación, ¿verdad? ¿Qué mecanismos vamos a utilizar? Si vamos a realizar inspecciones, si se van a realizar algunas capacitaciones, es decir, mecanismos que nos permitan, ¿verdad?, implementar de una forma adecuada y conforme a los recursos disponibles de la institución, ¿verdad?, su efectivo cumplimiento. Igual, ¿verdad?, los recursos públicos necesarios, si la institución cuenta con la capacitación del personal, en muchos casos se requieren otros tipos de medios, ¿verdad?, que pueden ser pues desde equipos de cómputo o incluso vehículos, pero todo eso se tiene que poner. Aquí es importante recalcarles que el hecho de no tener recursos, ¿verdad?, no va a implicar, no es una justificación que me diga que no puedo hacer la regulación. Tenemos que buscar los medios con lo que tenemos, si bien planificarnos, ¿verdad? Cómo vamos a ir con los recursos disponibles haciendo cumplir la normativa que estamos emitiendo. Y por último, de la sección 5, está cómo se valorará el cumplimiento, es decir, detallar indicadores, metas. Esto es importante, ¿verdad? El tiempo. Si bien si nosotros no nos ponemos tiempos, no podemos medir en un corto, mediano, incluso largo plazo el cumplimiento, ¿verdad?, de nuestros objetivos. Y cómo los vamos a verificar. Por último, ¿verdad?, está la consulta pública, que aquí pues se solicita la fecha de inicio y finalización de la consulta, detallar los actores, los medios consultados y un resumen, ¿verdad?, los aportes o comentarios que fueron considerados y no considerados en la propuesta de regulación. Este proceso nos permite, ¿verdad?, conocer si la institución efectivamente ha aplicado distintos mecanismos que existen, ¿verdad?, de consulta pública, y cómo el proceso también ha sido transparente, ¿verdad? Porque eso sí se debe de enfatizar, que es necesario tener estos procesos consultivos. En otros países hacen, por ejemplo, consultas tempranas, que son previo a lo que es la consulta pública, pero dentro de nuestro país, por la legislación, únicamente pues tenemos esta consulta pública que es meramente de la propuesta. Es decir, que una vez tenemos la propuesta de regulación de una EIR, ¿verdad? Esta debe ser pues, debe ser someterse a una consulta, ¿verdad? A sectores identificados, ¿verdad?, por la institución, es decir, a quienes se van a ver beneficiados y afectados con la regulación. También pueden ser consultas a expertos, ¿verdad?, de la materia. Esto nos permite abonar aún más en poder robustecer nuestra normativa. Aquí va lo que es una matriz de cambio de la normativa que también se la vamos a compartir en Word, ¿verdad? Esto, si bien es una buena práctica que estamos tratando de implementar aquí, porque al momento de que hay reformas, ¿verdad?, las normativas, créanme que es muy difícil estar identificando dónde están los cambios, ¿verdad? Y por qué, por ejemplo, se están haciendo los cambios. Y pues sabemos que eso implica tiempo, ¿verdad?, de estar leyendo normativas,
pero esta buena práctica nos va a permitir identificar dónde están los cambios y por qué, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo este cambio? Esto vamos a facilitarles a ustedes y a nosotros el momento de hacer lo que es la evaluación de impacto. Y esto también nos permite a nosotros, ¿verdad?, identificar de primera mano dónde, por qué han hecho esos cambios, ¿verdad? Que han simplificado, ¿verdad? O a veces solo son ajustes de palabras, pero muchas veces pues suprimen, por ejemplo, artículos o hacen una reordenación de articulados y esto pues al momento de leerlo pues nos dificulta identificar los cambios. Así que esta matriz se la vamos a compartir también para que lo tengan en cuenta al momento de mandar sus normativas, en el caso, ¿verdad?, que sea una reforma. Bueno, vamos al inicio, que parte de lo que se explicó del formulario, ¿verdad?, se ha sacado los aspectos importantes que componen el ciclo regulatorio de la evaluación de impacto. A manera, digamos, simplificada, ¿verdad? Y como parte también de que dentro de nuestros lineamientos está que, dentro de la ley, perdón, se establece que estos son como mínimo lo que debe contener una evaluación de impacto. Entonces vamos a comenzar primero con la identificación de la problemática. La definición de la problemática debe conllevar por lo menos la siguiente información. 1. La identificación específica de la problemática y los sujetos afectados, la estimación de la magnitud de la problemática, las posibles causas y consecuencias que subyacen de la problemática y la evolución esperada de la problemática en caso de no intervenir. Si ustedes identifican, estos aspectos están inmersos en el formulario, ¿verdad? Aquí está un poquito más detallado, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos asociar la problemática? Porque si bien identificar una problemática nos puede llevar tiempo, ¿verdad? Porque no es, si bien hay problemáticas, las llamamos aquí de un problema público, pero también hay problemáticas de interés social, ¿verdad? Entonces va enmarcado, si vamos específicamente a, como bien lo dice, un bien público, ¿verdad? Que es lo que vamos a detallar ahorita. ¿Qué es esto? La problemática podemos asociarla en dos aspectos. Primero, en economía le llamamos fallas de mercado, ¿verdad? Y dentro de las investigaciones, ¿verdad?, que también son las fallas regulatorias, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos mucho tiene que regular, tiene que regular, tiene que regular? Porque aquí hay dos aspectos importantes. Aquí identificamos, si bien, un problema público, ¿verdad? Problema que está afectando no solo los aspectos que mencionamos que están en el objeto de la ley, ¿verdad?, que es la competitividad, el comercio, la inversión, ¿verdad? Porque estos aspectos, ¿verdad?, pueden estar afectando el tema económico, pero también tenemos fallas regulatorias, es decir, aquellas fallas que están inmersas como institución en nuestras regulaciones. Es decir, y podemos identificar tanto aspectos económicos, ¿verdad?, que nos están afectando, pero también las regulaciones, las fallas regulatorias están inmersas en que, por ejemplo, en que tenemos una normativa vigente, ¿verdad? O hace 5 años, desde hace 5 años tenemos una normativa, pero esa normativa, pues, al evaluarla, efectivamente no ha dado cumplimiento a los objetivos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está dando esos objetivos claros? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede que haya una formulación inadecuada de la normativa, ¿verdad? Nuestros objetivos no van alineados a lo que verdaderamente estamos solventando. Hay captura regulatoria. En este caso, pues, es hacer una regulación meramente para favorecer un grupo de interés, ¿verdad? Y aquí, pues, tenemos que tener mucho cuidado porque puede llegar a surgir, ¿verdad? Tenemos que enfatizar que la regulación vaya para interés social, ¿verdad? No interés a ciertos grupos. También está inmerso, pues, cambios económicos y la falta de recursos, que si bien es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y hacer, pues, traer una normativa que nos permita, con los recursos que tenemos, poder regular.
si bien pueda que no vayamos a abarcar todo lo proyectado, pero de nuestra regulación debemos de abarcar aquello que sí podemos hacer, ¿verdad? Porque si bien puede surgir esos casos, ¿verdad? Entonces, estas fallas regulatorias son importantes que las tengamos en cuenta en el momento de la implementación de nuestra normativa. Por otro lado, están las fallas de mercado, que son aquellas que identifican dónde efectivamente se establece, ¿verdad? Que el mercado, pues, por sí solo no puede autorregularse. Por lo tanto, se requiere de la intervención para poder generar un espacio o un escenario eficiente. Por lo tanto, dentro de las fallas de mercado encontramos las externalidades, que no son más que aquellas, aquel costo, ¿verdad? Que va indirectamente a un tercero que no está dentro de esta interacción. Aquí me gusta mucho este ejemplo, ¿verdad? Porque creo que es el ejemplo más específico que podemos identificar de externalidad, es la contaminación, ¿verdad? O sea, ¿quiénes generamos la contaminación y quiénes son los afectados, ¿verdad? Aquí pues hay una afectación del medio ambiente, incluso personas que no están inmersas dentro de esta actividad, ¿verdad? Que se está realizando y está generando una externalidad. Los mercados incompletos, ¿verdad? Como en tema de competitividad, ¿verdad? Si no establecemos reglas claras sobre competencia, puede que pequeños, ¿verdad? Emprendedores quieran incursionar al mercado, pero las grandes empresas tienen poder de mercado que limita su entrada y esto pues genera competencia desleal, ¿verdad? Por lo tanto, requiere de una intervención para reducir, ¿verdad? Este problema identificado, porque tienen que haber reglas claras, ¿verdad? A fin de haber distorsiones. Está la asimetría de información, que este va muy asociado al tema de la falta de información, ¿verdad? Cómo la falta de información, ¿verdad? Puede afectarnos, incluso nosotros al momento de consumir algún producto, si no tenemos la información clara del producto que estamos consumiendo, puede tener afectaciones, ¿verdad?, hacia nuestra salud. Entonces, ese claro ejemplo se traduce a un ejemplo en el mercado, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos conocimiento de que al momento de exportar los productos en otro país necesitamos tener ciertos certificados y eso pues no está de conocimiento a nivel nacional, ¿verdad? Esto limita el poder tener una actividad de intercambio eficiente. Y también, perdón, están los bienes públicos. Así como lo mencionaba, estos bienes, ¿verdad?, son de uso exclusivo perdón, no son de uso exclusivo, es decir, que cualquiera puede consumir un bien, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, el medio ambiente, el aire, ¿verdad? El alumbrado, etcétera. Otros bienes públicos que no se puede excluir su uso, pero requiere de una regulación, porque ¿qué pasaría si no tenemos, si hacemos uso desmedido de los bienes públicos? Estos terminan escaseándose. Entonces, estas problemáticas debemos de enfatizar e identificar en nuestras normativas, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando, verdad? Si nuestra normativa busca por ejemplo, reducir contaminación, o vemos que no hay competencia, ¿verdad? O vemos que hay empresas que no tienen, o no compiten bajo las mismas condiciones. ¿Cómo hacemos que todos tengan esas mismas condiciones, verdad? También la simetría de información, tener la información clara a fin de afectar derechos y por supuesto, ¿verdad?, los bienes públicos, que si bien es necesario regularlos por el hecho de que pueden escasearse en el corto plazo. Bueno, ya en la parte de los objetivos deben de cumplir ciertos criterios, ¿verdad? Deben ser específicos, es decir, concretos que abarquen cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general. Deben ser medibles, que permitan medir resultados, ya sea pues de forma numérica.
que sean alcanzables, es decir, que sean realistas y que sea realizado en las condiciones con las que se cuenta. Contar con un tiempo definido, de lo que les mencionaba, es necesario pues tener una duración limitada, ¿verdad? Porque eso nos permite medir el cumplimiento desde un escenario cero, le vamos a poner, hasta pues la limitación del tiempo que establezcamos. Y deben ser relevantes, es decir, deben de tener un contexto actual para resolver una problemática actual. Aquí este apartado es muy importante, ¿verdad? Porque aquí debemos de establecer qué es lo que como institución, ¿verdad?, pretendemos alcanzar con nuestra intervención. Muchas veces, bueno, el regulador identifica los objetivos de la intervención, que meramente son el resultado o efecto que se espera tener con la intervención. Aquí ponemos un ejemplo, ¿verdad? Que un objetivo es reducir el número de muertes debido a accidentes en las carreteras. Pero reducir los límites de velocidad es un medio para alcanzar el objetivo y no un objetivo en sí mismo. Por lo tanto, esto lo dejamos porque nos gusta, ¿verdad? Cómo se ejemplifica, porque muchas veces ponemos como objetivo, pues, emitir los lineamientos. Y efectivamente no es emitir lineamientos. Si bien está en la regulación, pero ya al momento de nuestra intervención, ¿qué buscamos con los lineamientos? Vean. Aquí está la identificación de las posibles alternativas. Disculpen, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Disculpen si no logro ver el chat, pero si no, pues pueden levantar su manita. Voy a estar pendiente. Bueno, dentro de las alternativas de identificación o identificación de alternativas, tal como les mencionaba en el formulario, esquematizamos 3, ¿verdad? La alternativa de no intervenir, la alternativa regulatoria y la alternativa no regulatoria. Dentro de la evaluación de impactos potenciales, ¿verdad? Se establece, ¿verdad?, que para cada una de las alternativas, las instituciones deben realizar un análisis cualitativo y o cuantitativo de los posibles impactos positivos y negativos para cada uno de los actores afectados. Yo sí no lo mencioné, pero es importante que nosotros tenemos, bueno, cada institución sabe quién es su sector regulado, ¿verdad? A quiénes están regulando. Entonces, para cada una de las regulaciones previo implementar, se debe identificar cuál va a ser el impacto positivo que va a tener la regulación para mi sector regulado y cuál va a ser el impacto negativo, los costos que puede traer. Es decir, para cada una de las alternativas. Es decir, si no hago nada, ¿cómo va a impactar a mi sector regulado? ¿Cómo va a impactar a mí como institución? Y cómo hay una pregunta o... Sí, licenciada, vamos a enviar los formularios. No se preocupe, ya lo voy a mandar para que el compañero pues que les remita lo tengan ustedes todos los instrumentos necesarios que hemos estado hablando el día de ahora. También siempre tener en cuenta también cuál va a ser el impacto en los empresarios. Aquí su impacto indirecto, ¿verdad? El impacto directo siempre va a ser a quienes estamos regulando, pero el impacto indirecto va a ser a quienes, por ejemplo, en este caso, los consumidores, ¿verdad? Finales, tienen un impacto indirecto sobre las regulaciones, ¿verdad?, que se están implementando. Aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque siempre a quienes con una regulación, ¿verdad?, impacta directamente, por supuesto, el sector que estamos regulando, pero también cómo se va a trasladar este impacto a los consumidores, ¿verdad?, o hacia la población de X, Y, municipalidad, por ejemplo, que sobre esa pues se va a hacer la regulación. Es tenerlo muy en cuenta.
Y también en todos los casos se detallarán las fuentes de los datos, supuestos y métodos utilizados para el análisis. Es decir, se requiere, ¿verdad?, que se utilicen fuentes verídicas. Ya en la selección de la alternativa, ¿verdad?, se selecciona la alternativa que genera el mayor beneficio neto, por lo que se recomienda tomar en cuenta aquellas alternativas que son legítimas, factibles y costo eficientes o costo efectivas, para lo cual se puede tomar como referencia la experiencia de otros países en dichas alternativas hayan sido utilizadas. La selección de la alternativa dependerá de las causas que se estén tratando de resolver y además de considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción. La falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. Esto tiene que ver mucho con la parte de los recursos, ¿verdad? Que no por tener, uno tiene que trabajar con los recursos que se tiene, ¿verdad? Eso es importante. Si bien hay muchos problemas, que sé que aquí los que estamos reunidos tienen múltiples problemas que como institución deben solventar, ¿verdad? Porque pues esa es la finalidad también de una regulación, ¿verdad? Solventar una problemática, pero debemos también ser conscientes, ¿verdad?, de los recursos con los que contamos, ¿verdad? Y sobre esos recursos, pues trabajar, porque a veces pues nos limitan, ¿no?, los recursos, pero con eso tenemos que ser los más eficientes posibles. Por otra parte, los mecanismos de implementación y monitoreo, ¿verdad?, para luego de seleccionar la alternativa, los sujetos obligados deben describir la estrategia de implementación y monitoreo necesarios a lo largo del tiempo, además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. Y si existen varias herramientas para valorar el nivel de cumplimiento, por lo que se propone 3 elementos que pueden ayudar a posible cumplimiento. Primero, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Si bien les mencionaba que esto va muy encaminado al momento de que previo, ¿verdad?, hacer a seleccionar una regulación o a tomar la decisión que vamos a emitir una regulación, se hacen distintos instrumentos no regulatorios que nos permiten medir esto efectivamente, el cumplimiento voluntario, ¿verdad? Y esto esto es clave, ¿verdad?, porque también pues, nos permite identificar que en efecto nuestra regulación está siendo aceptada. Y puede pues, va a contribuir, mejor dicho, al cumplimiento de los objetivos. Determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo e inspección y considerar la factibilidad de imponer sanciones. Si bien pues a veces la falta de cumplimiento, ¿verdad?, nos empuja a tener que poner sanciones, ¿verdad? Pero esto también nos permite eso como un mecanismo de monitoreo. Y como mecanismo de indicadores de evaluación, para evaluar el logro de los objetivos de la propuesta, los sujetos obligados deben detallar indicadores y la forma de medirlos, metas, medios de verificación y mecanismos de seguimiento, que de igual manera se enfatiza pues en el formulario, ¿verdad? Y si es necesario pues tener todo este desglose, ¿verdad?, identificar estos pasos porque nos permite el cumplimiento efectivo de la regulación. Y por último está la consulta pública, que es aquel proceso de participación ciudadana que permite la incorporación de las perspectivas de los interesados y la ciudadanía en general, además de nutrir el análisis y la interacción de los actores afectados, permitiendo obtener información más valiosa dentro del proceso de elaboración de IT, como la verificación de los resultados finales. Si bien, voy a ponerle un solo. El proceso de consulta pública pueda que nos lleve un poco de tiempo, ¿verdad? Pero es importante pues hacer estos procesos de consulta porque aparte de generar esta retroalimentación y dar a conocer esta normativa, esto nos permite cómo otras personas ven a nuestra normativa. Aquí es importante también decirles que los cambios sugeridos
dentro o durante el proceso de consulta, la institución encargada, ¿verdad?, de la regulación es la que puede considerar o no los comentarios. Es decir, no se está obligado a que se consideren, perdón, a que se tomen en cuenta todos los comentarios, porque en muchos casos, pues, pueden que sean comentarios meramente técnicos y pues la institución sabe cómo evaluar. Entonces, aquí sí es importante que tengan en consideración eso, que son ustedes quienes van a validar. Pero sí es importante dar a conocer, ¿verdad?, a quienes estuvieron dentro de este proceso consultivo sus consideraciones, sus respuestas, si se tomó en cuenta o no su aporte y por qué. Eso es una buena práctica de proceso de consulta. Entonces, dentro de pues, dentro del proceso se permite identificar las opiniones, permite incrementar información, un mayor grado de comprensión, y esto incluso va a permitir que ya una vez se conoce la normativa, ya en su puesta en marcha, haya un nivel de cumplimiento mucho más de lo esperado. También se incorporan nuevas ideas, ¿verdad? Y, por supuesto, mejora la confianza, bueno, mejora y fortalece la confianza entre los grupos afectados y los reguladores, quienes pueden estar incluidos en el proceso de consulta. Pueden ser empresas, muchos regulan a empresas privadas, las asociaciones empresariales o profesionales, y es importante muchas veces identificar aquellos expertos en la materia, ¿verdad?, donde puedan abonar más y a nuestras normativas, ¿verdad? Y esto pues cada una de las instituciones podemos identificar. También organizaciones voluntarias, las dependencias y entidades gubernamentales y por supuesto hoy las municipalidades, ¿verdad? ¿Qué tipo de herramientas de consulta podemos utilizar? Pueden ser portales digitales, ¿verdad? Creo que la pandemia nos impulsó, ¿verdad?, casi que obligados a que efectivamente a utilizar medios digitales, ¿verdad?, que hoy por hoy pues es una herramienta que nos facilita en todos aspectos, nos reducen incluso costos. No digo que sea malo tener presencial, claro que es factible tener reuniones presenciales, talleres, ¿verdad?, porque esto nos permite tener una interacción directa, ¿verdad?, con los grupos regulados y conocer, ¿verdad?, las opiniones. Pueden ser entrevistas, estas pueden ser dirigidas, como les mencionaba, a expertos en la materia, pueden ser también grupos focales. Bueno, hay un sinfín de herramientas que nos pueden facilitar ese proceso de consulta pública. Y pues la finalidad es siempre pues obtener, ¿verdad?, robustecer nuestra regulación y también que los sectores que van a ser regulados, qué beneficios pudieran obtener, ¿verdad?, o qué afectaciones podrían obtener en esto. Pero es importante realizar este proceso de consulta. Bueno, ya dentro de los plazos de consulta, nosotros, de acuerdo pues a los lineamientos, incluso a la LPA, pues se establece que tenemos un plazo, no, perdón, en la ley de mejora regulatoria, tenemos un plazo de consulta pública que es de 15 días hábiles, ¿verdad? Y más que todo para contenido, información, ¿verdad?, que compete y regula sectores específicos, sectores locales. Pero también tenemos normativas que que pueden tener un impacto, ¿verdad?, al comercio exterior, o en su defecto tengan un contenido muy especializado y complejo, y por lo tanto se establece un plazo de 40 días hábiles. Es decir, que muchas veces dentro de este tiempo también se considera amplio debido a que se hacen consultas internacionales, ¿verdad? Hay plataformas, creo que el Ministerio de Salud hace mucho consulta internacional, también la super, ¿verdad?, de regulación sanitaria, porque el tema es muy especializado, ¿verdad?, que requiere incluso, tiene un impacto hacia el exterior. Y aquí pues si logran visualizarse, si se ve, tenemos lo que es el contenido, ¿verdad?, que se coloca en el formulario.
que es más que el periodo de consulta, ¿verdad? Pedimos inicio y fin, los actores e instituciones gubernamentales consultadas, qué mecanismos de consulta pública se utilizaron, si se realizaron talleres o se realizaron sesiones virtuales, o entrevistas, ¿verdad? Etcétera. Y pues pedimos al final una matriz como de comentarios que nos permite pues identificar cuáles fueron los argumentos que se tomaron en cuenta, perdón, las consultas que se tomaron en cuenta y cuáles no, y por qué, ¿verdad? Entonces, prácticamente estas consideraciones que se toman en cuenta al momento de consulta pública. Y eso nos permite, pues, evidenciar que efectivamente la institución ha realizado un proceso de consulta de acuerdo, pues, a los parámetros establecidos, pues, en nuestros lineamientos. Ya como último, tenemos los criterios, ¿verdad?, para dictaminar de manera favorable una evaluación de impacto. Y pues nosotros identificamos primero que la información que ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos, que la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamento y lineamientos. Se ha realizado un análisis completo en la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y los beneficios y costos de la misma, que la información y los métodos utilizados en el desarrollo sean fidedignos, que efectivamente la alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados y que la EIR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido a la OMR. Importante indicar que si uno de estos criterios no se cumple, ¿verdad?, se hace un dictamen de observaciones, ¿verdad?, con el fin de que siempre pues podamos que la finalidad última sea pues la emisión de este dictamen favorable, ¿verdad? Entonces, importante tener todo esto en cuenta, ¿verdad? De revisar nuestros formularios previo a que sea el envío, ¿verdad? Y de igual manera, pues la gerencia también está atenta, ¿verdad? De poder pues ahondar cualquier consulta o duda respecto al llenado del formulario, porque también nos permite pues tener un proceso un poco más rápido al momento de emitir. A mí se me quedó algo, pero que se lo voy a mencionar, que es respecto a los plazos, ¿verdad? Nosotros por ley tenemos un plazo de 10 días hábiles para poder emitir un dictamen favorable en caso que sea una solicitud de exención y 20 días hábiles en el caso que es una solicitud de EIR. Eso no lo coloqué acá, pero ese es necesario comentarles. Bueno, esto ha sido todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario que quiera ahondar en este espacio. No, licenciada. En los plazos son de los últimos plazos que acabo de mencionar, es para emitir el dictamen de como MR emitimos, valga la redundancia, a la institución. Los 15 días sí se mantienen de consulta pública. No sé si sobre eso era el comentario. Ok. Sí, adelante. Hay una manita levantada. Jamie. Oh. Bueno, sí, creo que no hay preguntas. Pues agradecerles su espacio, ¿verdad? Y de igual manera vamos a remitir la documentación que mencionada en esta capacitación y también pues los contactos de la gerencia en caso que ustedes tengan alguna duda o consulta. Gracias, licenciada. Saludes a todas y todos. Gracias, Liz.
Licenciada Marcia, hay una pregunta a través del chat. Dice, buenos días, estimada. ¿En qué artículo de la LPA indica que ya no se debe pedir las certificaciones de notario? Sí, específicamente está el artículo 4. Muchas gracias, licenciada. Hoy ya tenemos un espacio por si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario final que hacer. Mientras les vamos recordando a las personas que nos están acompañando que si no han anotado su participación, por favor hacerlo a través del enlace que les hemos compartido a través del chat. Aquellas personas que registren su participación, este día por la tarde a través de correo electrónico, les haremos llegar la grabación de esta capacitación, la presentación utilizada por la licenciada Marcia y los formularios que ella les comentó. Si no hay... ¿en qué lugar están ubicadas las oficinas del OMR? Estamos ubicados en el edificio Century Tower, en la zona rosa. Para que se ubiquen, enfrente del edificio está el centro comercial Bambú. Estamos en el 9º nivel del edificio. Entonces, por hoy no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por haberse hecho el tiempo, el espacio de acompañarnos a esta actividad formativa. Y pues desde ya les invitamos a futuras actividades que estaremos programando y a la cual oportunamente les haremos llegar la invitación. Muchas gracias a todos, que tengan cada uno de ustedes un muy buen día.